La revancha de Adán. Muy bien, sabemos que Jesús dijo muy claro que las ovejas que el Padre le dio, nadie las arrebatará de su mano, ¿verdad? Jesús dijo: el que a mí viene lo echo fuera. La Biblia dice que nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez. Y sabemos entonces, por todas estas palabras de la Escritura, que Satanás no le puede quitar la salvación a un creyente, que Satanás no puede robar la salvación, porque es algo que Dios le otorgó por gracia. Pero algo que Satanás sí hace es estorbar la vida del creyente para que no cumpla el propósito de Dios. Es estorbar la vida del creyente para que no cumpla con la voluntad del Señor. El propósito de esta predicación en esta noche, porque llegamos a un texto de Marcos que estamos trabajando ese evangelio, que es la tentación de Jesús en el desierto. Y el propósito de la predicación esta noche es desmantelar algunas de las maneras sutiles que Satanás ha usado a través de toda la historia para tentar a los hombres y a las mujeres de Dios, para detenerlos en el propósito, para detenerlos en el proyecto de cumplir la voluntad y el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cuáles son esas estrategias que Satanás usa? La Biblia dice: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Biblia nos manda a que no podemos caer en ninguno de los dos extremos, ni en el extremo que incurren muchos de ver a Satanás detrás de cada situación. Ay, se me cayó el chorizo, diablo inmundo, te reprendo. Ni tampoco ignorar las maquinaciones que son más profundas y que son muy sutiles y que son muy peligrosas, que Satanás utiliza para desviar el pueblo de Dios del propósito de Dios. Así que llegamos a Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿verdad? Allí vamos en nuestro evangelio de Marcos, en el estudio de maravilloso de este libro. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 1, versículo 12 y 13. Y luego el Espíritu Santo le impulsó a Jesús al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, qué impresionante esto, y los ángeles que le servían. Llegamos al momento donde Satanás tienta a Jesús. Jesús es tentado, Jesús va a iniciar su ministerio. Recuerdan, hace 8 días vimos que viene del bautismo. Les recomiendo mucho la predicación de hace 8 días, amados, a pesar de lo que somos, está ya en el canal de YouTube. Y Jesús viene de ser bautizado y dice la Escritura que es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y me gusta cómo lo presenta Marcos, que es uno de los textos paralelos, como lo presenta Mateo, capítulo 4, versículo 1, no lo busque, se lo voy a leer. Los versículos paralelos de este texto en los otros evangelios, Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué quiero ir a los otros evangelios paralelos? Porque Marcos presenta de manera muy simple la tentación de Jesús. Solo tiene 2 versículos y no nos dice cómo fue tentado. Mientras que, por ejemplo, Lucas sí aborda el tema. Y Mateo nos dice claramente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo. ¿Para qué lo llevó? Para ser tentado. Es decir, Mateo presenta claramente la intención de Jesús ir al desierto y tener un enfrentamiento directo con Satanás. Ahora, ¿por qué era tan importante? ¿Y por qué todos ellos afirman que fue el Espíritu Santo quien impulsó a Jesús al desierto? Y Mateo dice claramente que lo llevó para ser tentado por el diablo. ¿Por qué era tan importante que el mismo Espíritu llevara a Jesús al desierto? Bueno, porque en el desierto tendría que dar lugar una batalla. Porque había una batalla que estaba pronto a suceder en el desierto. Tremendo el escenario, ¿no? Un desierto para una de las batallas campales, para una de las batallas más poderosas que vemos en toda la Escritura. Jesús iba directamente a enfrentar a Satanás al desierto. Ahora, antes de enfrentarlo, recuerdan que él ayunó durante 40 días y 40 noches. Espiritualmente estuvo ayunando para enfrentar, perdónenme la redundancia, de frente a Satanás en el desierto. Aquí empieza el primer round entre Jesús y Satanás. Ahora, Jesús no iba a pelear como Dios. Voy a dar un fundamento teológico del texto. Jesús no iba a pelear como Dios, que no podía hacerlo. Además, Satanás no
no tiene ningún chance peleando contra Dios, ¿verdad? De hecho, ustedes ven que cuando Jesús llegaba, los demonios se arrodillaban y decían: ¿qué tienen con nosotros, Hijo de Dios el Santo? Pero en esta pelea Jesús iba al desierto guiado por el Espíritu a enfrentar a Satanás como hombre. Escuche, como hombre. Jesús estaba peleando como hombre la batalla que Adán había perdido en el huerto del Edén. La batalla contra la tentación a la que Adán y Eva se dieron, Jesús la estaba enfrentando de nuevo. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo le llama en 1 Corintios el segundo Adán. Y ahorita lo vamos a ver. Y por eso mi mensaje se llama la revancha de Adán, pero del segundo Adán, de Jesucristo. Jesús va a remediar el daño hecho en el huerto del Edén. Es decir, Adán perdió nuestra batalla contra la tentación en el huerto del Edén. Y el diablo nos noqueó a todos en Adán. Todos fuimos noqueados, todos caímos al piso. Ahí estaba Adán y Satanás. Y Satanás cogió un gancho de derecha. Y Adán cayó tendidito, noqueado. Y dice la Biblia: por cuanto uno pecó, en él todos pecaron. Por cuanto uno murió, en él todos mueren. Es decir, representados en él, perdimos la pelea contra la tentación en el huerto del Edén. Ahora viene Cristo para la revancha, como el segundo Adán. Viene Cristo como hombre, en representación nuestra. La buena noticia es que ahora sí la ganamos. Ahora sí, el segundo Adán no cede a la tentación. Mire, Pablo lo explica de esta manera, lo voy a decir rápidamente, apúntelo, 1 Corintios 15 del 21 al 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo necesitaba retar a Satanás como hombre para ganarle en el terreno de la tentación. Él necesitaba identificarse plenamente con nosotros. Mire que no solo se identificó en el bautismo, como lo explicamos hace 8 días, se identificó en la tentación. Por eso Hebreo dice que él fue tentado ¿en qué? En todo, pero sin pecado. Por eso puede ser, dice, tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, ¿sabe qué es lo más interesante de esta pelea? ¿Quién cree usted que organizó esta pelea? Fue una pelea organizada por Dios. Porque ¿quién llevó a Jesús? El Espíritu. Es decir, el Espíritu guía a Jesús y le dice: mío, hay una batalla que enfrentar. Era una pelea organizada por Dios para que Jesús pudiera remediar el daño de la tentación en el cual Adán y Eva habían caído. Y hoy vamos a estudiar, porque hoy estamos hablando de pelea. Hoy vamos a estudiar los 2 golpes. Los 2 golpes con los que Satanás ataca a Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús se defiende y cómo Jesús contraataca en esta pelea. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Bueno, miremos entonces, me emociona. Yo creo que voy a predicar así saltadito. Miremos el primer golpe. ¿Sí? Es que lo veo ahí como todos serios, como, mano, esto se está poniendo bueno. Miremos el primer golpe. Satanás ataca con su primer golpe o su primera, aunque son 3, ¿no? Sino que tomé 2 por cuestiones de tiempo. La tentación a la autodependencia. Ahora sí vamos a Lucas, que nos muestra la tentación con lujo de detalles. Lucas acerca la cámara y nos narra profundamente cómo fue la tentación. Lucas capítulo 4. Jesús, versículo 1 y 2, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, Jesús estuvo en un ayuno de 40 días. Yo no sé quiénes de aquí han tenido la oportunidad de ayunar 40 días. Yo personalmente de largo no lo he hecho. Sí he ayunado, pero 40 días hay que tener nivel para eso. Conozco un amigo mío, pastor, muy cercano de la Confra, que es ese, hace un ayuno cada año de 40 días. Tremendo. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo he hecho ayunos de 3 días. ¿Quién ha hecho un ayuno así más o menos? No levante la mano pues para 15 días, pastor. Yo recuerdo que el día que he hecho esos ayunos, una vez terminé un ayuno de 3 días, tenía
Pero tanta hambre y nos encerramos con 3 amigos en una casa a orar y a estudiar la palabra y a ayunar. 3 días encerrados, orando, leyendo. Claro, cuando terminamos el ayuno, hermano, el hambre era insoportable. Es más, ¿sabe yo con qué rompí mi ayuno? Con una bandeja paisa. Lo peor que pude hacer, porque me metí una enfermada. Uno no puede cerrar un ayuno así. El hecho es que el hambre que uno siente después de un ayuno, no sé, de 8 días, de 3, de 4 días, de 5 días. Yo me imagino el hambre que el Señor tenía, porque el Señor estaba sujeto a un cuerpo humano, porque recuerde, Él se tenía que identificar con nosotros. El hambre que uno puede sentir después de 40 días sin comer tiene que ser terrible. Tiene que ser terrible. Y ustedes saben que la alimentación es una necesidad básica de nosotros. Los seres humanos buscan cómo suplirla. El hambre que tenía Jesús era desesperante tal vez. Y Satanás, como un buen enemigo, aprovechó el momento de debilidad y vino y le lanza su primer golpe. ¿Cómo es el enemigo? Cuando uno está más débil es que él llega a mí. Cuando usted está fuerte, el diablo espera. Porque es que Satanás es estratégico. Cuando usted está fuerte, él sabe que. Pero cuando usted está débil, él viene y se presenta y empieza la tentación. Miremos cuál fue el golpe de Satanás. Satanás le dice a Jesús, que estaba allí con esa hambre terrible: si eres hijo de Dios, mire lo que le dice. Si tú eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Dile a estas piedras. Tienes tanta hambre, ¿por qué aguantas hambre? Tú eres Dios, tú tienes todo el poder. Dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. En otras palabras, si eres Dios, ¿por qué sufres? Usa tu poder y calma tu necesidad. Y si nosotros no leemos detenidamente y no estudiamos el texto, nosotros decimos, pues, hubiera sido Jesús, pues, con el poder convierto las piedras en pan y me las como. Con el poder que Él tiene como Dios, siendo Dios, ¿verdad? Pero, recordemos que hemos hablado que Jesús tenía que enfrentar a Satanás de manera limpia, como hombre, porque fue un hombre sin pecado el que cayó en el huerto del Edén. Cuando cae se vuelve pecador, pero fue un hombre sin pecado el que cayó. Un hombre sin pecado necesitaba enfrentarlo ahora. Jesús, para poder identificarse con nosotros, tenía que despojarse de sus atributos divinos. Filipenses capítulo 2, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús tenía que vivir como hombre. Jesús no podía usar sus poderes divinos. Porque si Jesús usaba sus poderes divinos, estaba rompiendo la norma para nuestra salvación. Jesús debía identificarse totalmente con nosotros. Por lo tanto, Jesús, recuerden que hemos hablado que Él necesitó depender, que el poder que emanaba de Él era el poder del Espíritu. Por eso necesitó ser ungido en el bautismo. Vino el Espíritu sobre Él. Jesús necesitaba depender del poder del Espíritu y tener una absoluta dependencia al Padre en todas las cosas. ¿Cómo fue que cayó Adán y Eva? Rompieron su dependencia. Rompieron su dependencia a Dios, se rebelaron contra Dios. Jesús necesitaba vivir como un hombre sujeto a Dios, cumplir toda la ley para remediar el daño que se generó en el huerto del Edén. Él debía remediar la independencia del huerto con una dependencia absoluta. Ahora, lo que el diablo quería es que Jesús usara sus atributos divinos y así rompiera su dependencia del Padre. Que escogiera el camino rápido. Conviértase en pan, venga, como y listo. Ese era el pecado. ¿Cuál era el pecado en sí que conllevaba convertir las piedras en pan? Romper la dependencia del Padre. Generar el mismo pecado que se generó en el huerto del Edén cuando ellos comieron del fruto. Una autodependencia. Por eso le he llamado al primer round la tentación de la autodependencia. Libérate. Jesús, tienes todo el poder. Tú puedes ser Dios. Come, suple tu necesidad. Es la misma tentación del huerto del Edén. Sé tu propio Dios, te va mejor. ¿Por qué esperar provisión de un padre? ¿Por qué esperar la provisión que no llega de Dios? Tal vez te vas a morir de hambre si sigues esperando. Mira, llevas 40 días sin comer por honrar a Dios. Ese es el Dios que tienes. ¿Por qué no comes teniendo todo el poder que tienes? Si Jesús cede a la tentación y convierte las piedras en pan para suplir su necesidad, hubiera perdido la batalla como Adán la perdió en el Edén, porque eso se constituiría en una rebelión contra Dios, su gobierno, su mandato y su provisión. Es una rebelión contra Dios.
No era un simple acto de convertir piedras en pan y calmar una necesidad, era una rebelión la que Satanás le está proponiendo. Así como cuando le dijo a Eva, come del fruto, no le estaba proponiendo solo comer de un fruto, le propuso una rebelión. Eva no vio la rebelión detrás del fruto, Jesús vio la rebelión detrás de los panes. Esa es la gran diferencia. Esta es la misma manera y la misma estrategia que Satanás utiliza con los creyentes, con nosotros. Él conoce nuestras necesidades. ¿Por qué? Mire, lo hace una cosa. Los demonios lo tienen evaluado a usted, analizado. ¿Usted ha escuchado ese refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Bueno, eso no es bíblico, pero déjeme decirle que eso tiene tanta razón. ¿Cuánto lleva Satanás acompañando al hombre? O con el hombre. Desde su creación. Y Satanás, claro, los hombres mueren y nacen, pero Satanás no. Los demonios no mueren y nacen, están ahí. Entonces los demonios han estudiado la raza humana, el género humano desde su nacimiento. Ellos estudian su comportamiento, sus necesidades, sus reacciones, sus actitudes. Desde que usted nace, a usted lo tienen estudiado. El diablo conoce cuáles son sus lados flacos, por dónde. Bueno, los demonios, porque también a veces pensamos que Satanás es omnipresente, como si estuviera en todo lado. No, los demonios, hay demonios por todo lado y ellos conocen. ¿Cómo puede tentarlo a usted? Satanás no es tonto. Satanás no es tonto, él sabe cómo atacar. Son analistas, son estrategas. ¿Por qué? Porque ellos han pasado mucho tiempo estudiando al ser humano. Mucha gente piensa que el diablo es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que conoce los pensamientos. No, el diablo no puede hacer eso, son atributos divinos. Lo que pasa es que son astutos, porque conocen cómo van a reaccionar los seres humanos. Si uno solamente de estar un tiempo con una persona, unos años, ya sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Usted dice, si yo hago esto, seguro que este hace esto. Sí, ¿por qué? Porque de estar cerca uno conoce. Entonces ellos se mueven de esa manera y de esa manera planean y programan las tentaciones. Ellos nos tientan a suplir nuestras necesidades por nosotros mismos, a no depender de Dios, a escoger el camino rápido. Esa es la tentación de Satanás. Esta tentación tiene que ver con eso. Mira, tú vas a esperar en Dios, sabiendo que la puedes hacerla fácil, puedes coger el atajo, porque con Dios hay procesos. Dios se toma sus procesos y sus tiempos para formarnos, pero el diablo no. El diablo le dice, mijo, hágale de una, ¿o no? ¿Es que tienta Satanás al hombre? Por ejemplo, cuando tenemos una necesidad financiera, o tenemos la necesidad, empezar a orar, a ayunar por nuestra necesidad, a buscar que el Señor nos dirija cómo nos va a suplir esa necesidad, qué trabajo nos va a dar, cuáles son los medios, cómo Dios lo va a hacer, de qué manera Dios lo va a hacer. Eso toma su tiempo. Pero entonces cuando usted está ahí metido en la oración y buscando, llega a su puerta justo ese día. Buenas, soy el gota gota. Venga aquí, vea, sencillito, ¿cuánto necesita? 1 millón, se lo dejo. Simplemente deme 20,000 posts diarios. Porque eso cobra, ¿no? Una cosa absurda, exageradamente absurda. Una cosa que quiebra al que sea. Y entonces el cristiano, esta es la respuesta de Dios. El cristiano inteligente dice, esta es la bendición. Yo estaba orando y justo. No todas las propuestas vienen de Dios. Entonces, claro, es más fácil tomar el camino fácil, pero que nos va a enredar con el tiempo de una manera terrible. Porque ese luego ya le debe a este y tapó un hueco con luego. Ahora le ve al gota a gota y peor. Yo he escuchado de gente que le han quitado la vida por deudas. Entonces, porque buscamos suplir de manera rápida. ¿O cuántos cristianos no han dado a la cárcel por negocios ilegales? O por sencillamente alterar los balances financieros, llevar una doble contabilidad, hacer negocios turbios. ¿Por qué? Porque escogieron el camino fácil que Satanás les propuso, porque convirtieron las piedras en pan, porque era lo más fácil, lo más rápido para suplir la necesidad del momento. O en el área emocional. ¿Cuántas chicas y chicos yo no he hablado? Hablo con chicas, por ejemplo, que están en la universidad y me dicen, pastor, es que vea, llevo orando por ahí 5 años por un novio, 5 años. Y no lo veo ni por las curvas, no tengo ni una vislumbre, no veo a nadie, mejor dicho. Pero eso sí, en la universidad hay unos tipos
que son bien mundanos, pero están buenos. Y eso me tiran los perros. No, yo he hablado con mujeres y lo más tenaz es que son mujeres de Dios y uno dice, Dios mío, ¿dónde están los hombres dormidos, hombre? De Dios. Y he hablado con hombres también. Entonces, claro, Satanás te dice, mira, ¿qué vas a esperar? ¿Cuánto más vas a esperar? Que la provisión de Dios, que un hombre de Dios. Hacele con ese en la universidad, hacele con ese, hombre. ¿Sí o no? No sé. Satanás siente así. En el área sexual, ¿vas a esperar hasta el matrimonio, muchacho? Eso produce locura. Y porque por ahí salió eso, enloquece. Vas a esperar hasta el matrimonio, mira esa muchacha que te hace insinuaciones, ahí la tenés. Solamente cuídate de un preservativo y ya. Esas son las propuestas del diablo. El camino fácil, convierta las piedras en pan. Vea, mijo, eso está ahí. ¿Qué va a esperar a Dios? Dios se demora mucho. Es más, Dios ni interesado está esa área en usted. Al que de pronto está casado y tiene dificultades con su esposa, y aún en su área sexual tiene dificultades, viene el diablo y le dice a su esposa, mijo, le tiene los servicios cortados. Vea esa, vea las insinuaciones que le hace. Ahí tiene, vea la secretaria, ahí tiene, vea. Claro, ay, esto me puso fuerte. Hasta el agua se cayó. No, es que yo quiero ser abierto y honesto, porque es que a veces como cristianos queremos tapar eso con un dedo, pero es que Satanás opera de esa manera y la iglesia no ignoramos sus maquinaciones. Y Satanás plantea el negocio así, mira, ahí están las piedras, simplemente conviértelas en pan y listo, suple tu necesidad y ya, come mijo, hágale, resuelva su problema de hambre, ¿verdad? Llena tu necesidad, no esperes a Dios. Además parece que Dios no se interesara en tu felicidad, porque si se hubiera interesado en tu felicidad hace rato te hubiera resuelto eso. Qué absurdo, ¿no? ¿Cómo Satanás distorsiona lo mismo que le dijo a Adán y Eva? Mira, seréis como Dios. Es que Él no quiere que ustedes sean como Él, que sean llenos de sabiduría y de inteligencia. Él los quiere tener allí sujetos, oprimidos. Él no los ama. Satanás distorsiona la visión del amor de Dios, distorsiona la naturaleza de Dios. Y nosotros a veces caemos redondito y convertimos las piedras en pan y nos comemos las piedras pensando que son panes. Y después estamos sufriendo problemas serios a causa de comer piedras en vez de panes. Porque eso es lo que pasa. Usted termina comiéndose una piedra, no un pan. Esa es su estrategia histórica. Recuerdan a Sara y Abraham. Satanás viene y los tienta y Sara dice, Abraham, Dios como que van 15 años, aquí no pasa nada, ayudémosle, peguémosle un empujoncito, escogamos el camino fácil, el atajo, acuéstese con la empleada y tengamos el hijo que llevamos esperando. Y él, ay sí, pues cómo no, ¿verdad? Y nace Ismael. Y ustedes ven el lío tan terrible que hay hoy en día por causa de ese conflicto, un conflicto histórico que afectó no solo a Adán, no solo a Abraham y Sara, sino también todo el mundo entero, la humanidad entera. En últimas, hermano, hacer las cosas a nuestra manera siempre será catastrófico, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia y muchas otras personas. Ese es el problema de tomar el camino fácil, de convertir las piedras en pan. En última instancia, es un terrible pecado de rebelión que termina deshonrando a Dios y complicándonos la vida, porque nos la complica. Nos llenamos de piedras y empezamos a caminar en la vida con piedras pesadas y difíciles de cargar. Yo hago una pregunta, ¿cuántas veces usted se ha complicado la vida por tomar decisiones sin consultar a Dios a la ligera? La mayoría de cosas con las que nosotros luchamos en nuestra vida ha sido por desobedecer a Dios. Así es, no le busque. Ay, pastor, es que si usted viera, uno por no usa la misma frase de los papás. Yo le dije, la palabra dice. Porque está uno pidiendo consejo y que le digan eso, pues. Pero es que es la verdad. Ay, pastor, me metí con ese muchacho en la universidad y usted mira el problema en que estoy. Te complicaste la vida, te la complicaste solito. Mire usted, póngase a pensar, la mayoría de cosas con las que usted lucha provienen de sus malas decisiones, no de Dios. Porque si usted hubiera esperado a Dios, hubiera comenzado a seguir la palabra del Señor en sus diferentes, ¿cómo se dice?, aspectos que nos habla, su vida y mi vida tal vez serían otra. Pero nosotros nos complicamos la vida, nos enredamos la vida. ¿Cuántas decisiones tomamos sin consultar a Dios, sin consultar si es la voluntad de Dios, sin mirar la palabra de Dios? ¿Qué dice acerca de eso? Decisiones hasta simples. Le voy a poner un ejemplo, para comprar algo.
Ustedes saben que nosotros estamos expuestos a un mundo de mercadeo, ¿no? A una mercadería que nos dice, compre esto, compre aquello. Usted no tiene esto. Tiene el iPhone 6, ya van como en el 9, ¿no? Eso casi. ¿Cuántas veces consultamos a Dios para comprar algo, por ejemplo? Una de las cosas, por ejemplo, con las que yo luché en mi vida fue con eso. Yo recuerdo que yo compraba algo y después me arrepentía y después sufría las consecuencias financieras de esa decisión. Y nos enredamos la vida. No, como ahí tengo la tarjeta de crédito. Ahí tengo la tarjeta. Ahí la tengo. Usémosla. Y entonces la usamos, hermano, de una manera egoísta, sin ser direccionados por Dios. No estoy diciendo que sea malo la tarjeta de crédito. Lo que estoy diciendo es que tomamos decisiones en la vida que no están alineadas con la voluntad de Dios y en última instancia terminamos metiéndonos en un lío serios. ¿Y sabe qué produce eso al final? Que estemos tan llenos de situaciones difíciles que servir a Dios se vuelve una traba. Eso es lo que Satanás quiere, complicarte tanto la vida a tu alrededor, llenarte tanto de piedras que tú piensas que son panes, llenarte tanto de esas piedras que caminar te va a resultar difícil. Y hay gente que, hermano, para servir a Dios tiene problemas serios porque está lleno de situaciones que la generaron sus malas decisiones en su vida. La palabra de Dios dice muy claro, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Pues ¿sabe qué dice? Él enderezará tus veredas, Él te ayudará a enderezar lo torcido. Dios de manera sobrenatural actúa y ayuda a remediar muchas cosas de las que nosotros mismos hemos hecho en mal. Nos saca esas piedras muchas veces, pero primero nos deja caminar con ellas un buen tiempo para que aprendamos la lección. Mis hermanos, Dios te creó con un propósito y diseñó todo lo que necesitas para cumplir ese propósito. Eso se llama provisión. Y la provisión proviene ¿de dónde? De Dios. Lo que Satanás quiere con esto es que usted niegue la provisión y eso es una rebelión contra Dios. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, Satanás viene y le tira esa perla a Jesús, que está con harta hambre, piensa en eso. Yo creo que no necesita pensar porque aquí algunos hasta ahora deben tener un hambre terrible. Jesús estaba con un hambre de 40 días. 40 días. ¿Cuál fue el contraataque? ¿Cómo se defiende Jesús? Jesús está allí débil, ¿no? Porque tiene hambre. Y viene Satanás con toda su astucia. Convierte esas piedras en pan. ¿Cómo Jesús contraataca? Mira el versículo siguiente. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. Escrito está. ¿Sabe a qué da prioridad Jesús? A la palabra de Dios. Jesús le dice a Satanás: escrito está. En pocas palabras, la palabra de Dios es verdad para mí y la palabra de Dios prima sobre mi propia vida y sobre todo lo que tú digas. ¿En qué falló Adán y Eva? ¿En qué fallaron? Que ellos no aplicaron la norma escrito está. Ellos no dieron prioridad a la escritura. Dios les dijo: el día que coman de ese árbol, ciertamente moriréis. Dijo Dios, escrito está por Dios. Bueno, hablado por Dios, porque en ese tiempo no había escritura. Pero ellos lo sabían, estaba escrito en sus corazones y en sus mentes y en sus conciencias la palabra de Dios, ya con esa palabra de Dios. Y Satanás viene y les dice: no moriréis. ¿A quién dieron más importancia a ellos? ¿A la palabra de Dios o a la palabra del diablo? La palabra del diablo. Por eso se dieron a la tentación y murieron y trajeron todas estas consecuencias. Pero Jesús le dice: no, Señor, yo no soy como Adán. Escrito está. Prima la palabra de Dios. Estoy sujeto al gobierno de Dios. Estoy sujeto a la palabra de Dios. Adán y Eva menospreciaron la palabra de Dios, desconfiaron del amor de Dios, de la fidelidad de Dios y desconfiaron del gobierno de Dios. Eso fue nada más y nada menos todo lo que hicieron comiendo la fruta. Desconfiaron de Dios. Pero Jesús está golpeando a Satanás donde más le duele. ¡Pah! Tú no eres Dios y tu palabra no vale nada frente a la de Dios, porque escrito está. Dios ya habló y lo que Dios habló es la verdad y lo que tú dices es mentira del diablo. Tremendo, ¿no? Aunque soy Dios, la segunda persona de la Trinidad, le dice Jesús, la palabra del Padre es la que gobierna sobre mí. Sí, Jesús tiene todo el poder de convertir las piedras en pan, pero yo estoy sujeto a una palabra superior. Estoy sujeto a una palabra que gobierna mi vida. Estoy sujeto al reino de Dios sobre mí, al gobierno divino sobre mí. Jesús da prioridad al reino por encima de su necesidad.
Jesús da prioridad al reino, al gobierno del rey, a la palabra del rey por encima de su necesidad. Jesús le demostró a Satanás que el reino de Dios era la prioridad en su vida y que estaba por encima de su propia vida. Que si Dios decía que muriera de hambre, pues él no tenía problema en morir de hambre, pero él estaba sujeto a la palabra del Padre. Adán y Eva no. Adán y Eva pensaron en su necesidad, no en la palabra de Dios. Adán y Eva pensaron en lo que necesitaban. Ellos pensaron de manera egoísta. Necesitamos, sí, ay, está bueno, porque dice que la fruta le pareció agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Qué bueno ser sabios. Pensaron en ellos, no en el gobierno de Dios. Cuando el reino de Dios, hermano, quiero decirle algo, porque a veces pensamos que Dios como que se olvidó de nosotros. No, Dios tiene procesos. Dios no tiene un camino fácil. Abraham y Sara esperaron 25 años mientras Dios los formaba como unos padres. Cuando se quisieron adelantar, se enredaron la vida a ellos y se la enredaron a muchos. Dios es un Dios de procesos. Dios trabaja en nosotros antes de darnos aquellas cosas, porque Él sabe cómo tratar con nosotros y cómo formarnos para que la bendición no nos estropee. Israel, antes de entrar a la tierra prometida, ya lo prediqué, tenía que ser tratado y formado. Yo sí le voy a decir algo: cuando el reino de Dios es tu prioridad, la provisión vendrá en cualquier momento. No cuando tú pienses, en el momento que tú menos lo esperes vendrá la provisión del Señor. El que anda afanado y ansioso, perdóneme la expresión, tarde o temprano termina embarrándola, porque está afanado y ansioso. Bueno, descansa en el Señor su necesidad. Yo creo que todos hemos cometido errores. Yo he cometido errores también, muchos, y me han pesado, me han dolido y han frenado muchas cosas, porque he querido hacer las cosas a mi manera. Lo cierto es que Dios nos ama, que nos da las cosas a su tiempo, al tiempo correcto. Porque si usted está enfocado en el reino de Dios, en cumplir el propósito de Dios, usted tendrá la provisión de Dios. Porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites te será añadido. Tremendo. El Señor invita, y el que imita paga, pero a su debido tiempo. El Señor provee para nuestra necesidad. No convierta las piedras en pan, porque terminará tragándose piedras y complicándose la vida, caminando con piedras. Espere que Dios provea el pan, que ese va a ser el pan que va a satisfacer su vida y su corazón. Es la provisión del Padre la que satisface el alma. La bendición de Jehová es la que enriquece, dice la Biblia, y no añade tristeza con ella. Segundo, ¿qué vamos? Entonces Jesús llega y ¡fum! Le aguanta el primer golpe, ¡pum! Le mete, ¿qué golpe a? ¿Cómo se dice en voceo? ¿Quién sabe voceo? Un gancho de derechas que no, bueno, esa cosa. Tona al diablo y el diablo cae medio tembleque y se levanta otra vez para el segundo round. Ahora viene el segundo ataque del diablo. El segundo golpe que Satanás le envía a Jesús es el golpe de la tentación al poder y al reconocimiento. No pudo con el primero, no pudo con que supliera una necesidad. Entonces le hace un llamado a la tentación y al reconocimiento humano. Miren el versículo 5 y 7 de Lucas. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No sabemos cómo hizo, pero le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti, ojo a esta tentación, a ti te daré todo el poder de estos reinos y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. ¡Uy, tremendo! Tremendo esto. Mire, yo quiero iniciar hablando un poco de las necesidades que tenemos los seres humanos. Todos nosotros tenemos unas necesidades psicológicas, inclusive, que necesitan ser resueltas por los padres y principalmente por Dios, porque Dios nos creó con ellas para que lo busquemos a Él. Si Dios no nos hubiera creado con esas necesidades, la gente no buscaría a Dios. Dios nos creó con esa necesidad. Y una de ellas es la necesidad de la aprobación, de la valoración, de sentirnos que somos valorados, que somos amados por alguien, que somos apreciados. Es esa necesidad de ser valorados, de ser afirmados y de ser reconocidos. Todos tenemos esa necesidad, todos.
Y si ustedes, sus padres, no le afirman y ayudan con esto, usted va a tener una carencia impresionante. Usted va a estar buscando siempre. ¿Usted ha visto esa gente que quiere llamar la atención? ¿Usted ha visto gente que quiere llamar la atención? De una u otra manera, quiere llamar la atención. Donde llega quieren robarse la atención, quieren ser el centro de atención. Yo digo que muchos jóvenes hoy en día sufren de muchas cosas porque tratan de robar la atención que no reciben de sus padres. Entonces hay jóvenes, no estoy diciendo, bueno, no me quiero meter en embrollos, en líos, pero usted ve jóvenes que, hermano, eso se cortan aquí, se paran aquí, se cortan aquí, se pintan acá, se tatúan acá, se ponen el piso acá, se ponen el piso acá, ponen el piso acá, se llenan. Y usted lo ve. Claro, ¿qué están buscando esos jóvenes? ¿Sabe qué están buscando? Ser valorados y ser amados y ser aprobados. Y a veces los padres, en lugar de brindar eso, terminan de acabarlo. Y el joven buscando afecto en su casa, afirmación, aún en la iglesia. Porque todos tenemos esa necesidad de ser amados y valorados. Cuando alguien no es, siempre busca llamar la atención. De una u otra manera busca llamar la atención, busca que la gente se centre en él. Y cuando no se centra en él, se siente re mal. Siente re mal. Hay gente con problemas así, ¿sí? Aún dentro de la iglesia. Dios creó al hombre con esta necesidad, ¿saben para qué? Para que el hombre dependa de él. En una profunda relación de amor con Dios, el hombre pueda suplir esa necesidad de amor, de valoración y de afecto. El hombre pueda sentir la voz de Dios y pueda experimentar el amor de la cruz que le sana, que le llena, que le hace sentir que es valioso. Porque eso hizo la obra de la cruz. ¿Sabe qué hizo? Hizo que nosotros sintiéramos que teníamos un precio alto para el Señor. Fuimos comprados, dice la palabra, no con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos creados con profundas necesidades de aprobación divina. Necesitamos una aprobación de Dios. El ser humano la busca desesperadamente. Eso que el ser humano busca es sencillamente tener paz con Dios y sentir el amor de Dios y sentirse relacionado con Dios. Además, todos nosotros venimos con un rechazo terrible porque nacemos en un estado de condenación. Nacemos con el sentimiento de la expulsión del huerto. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva, todos nacemos con ese sentido de expulsión divina. Todos nacemos condenados, no tenemos paz para con Dios porque nacemos en pecado. Entonces todos tenemos una terrible sed de aprobación por dentro, una sed de aprobación divina que buscamos suplir con la aprobación de los hombres. Además de esta necesidad, los seres humanos tenemos una necesidad innata de adorar porque fuimos creados para adorar. Una necesidad de amor porque fuimos creados para amar a Dios. Y tenemos una necesidad de adorar porque fuimos creados para adorar a Dios. Por eso es que cuando no han ido a predicar a una tribu y llegan, lo encuentran adorando algo, una vaca, un burro, un palo, cualquier cosa. Porque ellos no saben, pero tienen que adorar algo, porque hay una necesidad innata de adoración en el ser humano, en nuestra vida. Y le voy a decir algo, el diablo conoce. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo conoce. Y sabe que el hombre responde a estas necesidades y necesita suplir estas cosas. Es por eso que el diablo propone y propuso a Adán y Eva, sea su propio Dios. Desconéctese de Dios, sea su propio Dios, tenga sabiduría, tenga fama, tenga reputación, tenga el aplauso de los hombres. Si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. Véanlo, van a aplaudir, van a tener la aprobación de los hombres. Y van a adorarse a ustedes mismos, adórense en ustedes mismos. No adoren a Dios, adórense, llenen ese sentimiento de adoración con una adoración propia, sean su propio Dios. Y llenen ese sentido de reconocimiento con la aprobación de los hombres, viéndolos a ustedes llenos de sabiduría y poder. Eso es lo que Satanás propone. Y es la misma propuesta que Satanás le está haciendo a Jesús, mostrándole todos los reinos y diciéndole, si tú postrado me adoras, a ti te daré toda la gloria de ellos. Ahora, Satanás está tratando de alumbrar a Jesús, prometiéndole poder y reconocimiento humano. Si tú me adoras, te daré todo esto que tú ves. A mí lo que me impacta es la afirmación tan profunda de Satanás que dice, a ti te daré todo el poder de estos reinos humanos y toda la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiera la doy. Qué quieto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde ganó Satanás eso? ¿Quién se lo dio a él? Dios no le dio eso a él. ¿Dónde? En la primera pelea. Cuando Satanás llega contra Adán y Eva, los cogió desprevenidos y los noqueó. Y nos noqueó a todos. Cogió y le quitó
el gobierno que Dios le había entregado, porque Dios le dijo, llenar la tierra y sojuzgarla, tener autoridad sobre ella. Y entonces Satanás tiene esa autoridad y viene y le dice a Jesús, mira, yo la tengo, y a quien yo quiera, la doy. Se la quité a Adán y Eva en la primera pelea, allá la perdieron, allá está noqueado. Yo la tengo, y a quien yo quiera la doy. La propuesta de Satanás es muy tentadora para muchos hombres. Te daré poder, te daré fama, te daré riquezas, te daré gloria y aplauso de los hombres. Tú serás un rey sobre los hombres. Imagine, que a usted alguien le diga eso, mire, si usted hace esto, le doy plata, le doy fama y lo corono rey sobre los hombres. Usted va a tener toda la aprobación, todo el mundo lo va a aplaudir, usted va a ser alguien muy importante y rico y famoso. Eso es lo que le está diciendo a Jesús. Solamente si postrado me adoras. Qué atrevido, ¿sí o no? Qué atrevido. Adórame. Mira, si yo me convierto en tu Dios, le está diciendo Satanás a Jesús, si yo me convierto en tu Dios, tú serás el segundo al mando de este reino. ¿De cuál reino? Del reino sobre los hombres. Simplemente yo soy tu Dios y tú eres el segundo al mando, tú gobiernas sobre todo, yo te entrego todo, tú lo gobiernas y me rindes cuentas a mí, me adoras a mí. Esa es sencillamente la propuesta que Satanás le está haciendo a Jesús. ¡Qué terrible! Pero fue la misma propuesta que hizo Adán y Eva cuando les dijo, seréis como Dios si comen de ese fruto. Y es la misma propuesta que Satanás hace a cada persona, de que sean sus propios dioses, que vivan la vida ajenos a la palabra de Dios, lejos de la palabra de Dios, ajenos al gobierno divino. No se sometan al gobierno divino, vivan para ser sus propios. Y esa es la manera en que la gente vive, por eso la gente vive perdida, por eso la gente nace perdida. Nacemos en un estado de autogobierno. Autodios, somos dioses de nuestra vida cuando nacemos. Y el ser humano vive así porque fue la propuesta y fue la vida que Satanás le entregó a Adán y Eva, la muerte espiritual del huerto del Edén, que pasa a todos los hombres a causa de esto. El hombre nace ajeno al gobierno de Dios, es el Dios de su propia vida, nace ajeno al gobierno y de someterse a la palabra de Dios. Ahora, quien vive para sí mismo no solo está deshonrando a Dios y su gobierno sobre todas las cosas, sino, ojo con esto, que está adorando a Satanás. Claro, eso es lo que una vida autocéntrica plantea, es, vive para ti, pero en últimas vivirás para el diablo. ¿Por qué? Porque es una vida esclava del pecado. Y todo pecado es adoración a Satanás. ¿Usted había visto el pecado desde ese punto de vista? Así como la obediencia, con la obediencia un cristiano adora a Dios, con la desobediencia un cristiano honra y adora a Satanás. Toda desobediencia sube como olor, si se puede llamar así, ingrato delante del reino de las tinieblas. No es tan simple como, pequé ya, pequé. No solo deshonré a Dios, sino que adoré al diablo con mis hechos. Por eso la gente que vive fuera del gobierno de Dios vive sin saberlo, adorando a Satanás, y son esclavos del diablo, sin ellos mismos percibirlo. La manera en que Satanás ofrece esta tentación a los cristianos es precisamente la misma. La misma. Usted no se aburre de ser cristiano. Usted no se aburre de ser cristiano, eso tan difícil que es. Vivir para cumplir la palabra de Dios, vivir para honrar a un Dios que usted ni ve. Usted no se aburre, dice Satanás. Usted no se aburre viendo que mucha gente disfruta, porque él dice disfruta la vida. Y usted ahí, es que orando, ayunando, y deja de hacer cosas. Usted no se aburre. Usted no se aburre cuando la gente a usted le dice santurrón, religioso, crispito, zanahorio, aleluya, pandereto. Usted no se aburre de eso. Que la gente lo desapruebe, en lugar de estar recibiendo aplauso de los hombres, porque vive la vida a sus anchas. Usted no se aburre de eso. ¿Por qué no empieza a ser su propio Dios y construir una vida que sea aprobada por los hombres y no por ese Dios? O sea, en pocas palabras, la tentación de Satanás es: deje a Dios y rebélese contra él y viva para usted, sea su propio Dios. Es más fácil, es el camino más fácil, más sencillo, y usted va a recibir la aprobación de los hombres.
Eso fue lo que le dijo a Jesús. Y muchos cristianos se desaniman por eso, y muchos jóvenes vuelven atrás por esto. Se desaniman. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar, el Espíritu Santo está con nosotros, pero muchos son tentados y vuelven y luego el Señor los trae. ¿Cómo respondió Jesús a esto? ¿Cómo respondió Jesús a este segundo golpe del diablo? Miren el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De nuevo Jesús da prioridad a la palabra. A la palabra, le dice: prima la palabra de Dios. Apártate de mí, vete de mí, porque doy prioridad al gobierno de Dios sobre mi vida. Jesús dio prioridad a dos cosas. Mire lo que él le responde: al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás y solo a Él, ¿qué? Servirás. Dos cosas son mi prioridad, dice Jesús: adorar a Dios y servir a Dios. Jesús sabía que su corazón solo podría estar complacido si vivía para adorar a Dios. Y Jesús sabía que su vida solo tendría gozo y significado si vivía para servir a Dios. Jesús nunca buscó la fama y el reconocimiento de los hombres, nunca. Es más, Jesús le huía a eso. Jesús le huía a la fama. Cuando por allá querían coronar los reyes, ¿recuerdan? El Señor se escabullía, a la gente le decía: mire, por favor no hable de esto, pero aún así su fama se difundía por las obras de Dios a través de él. Pero él huía a eso, él huía por lo que ya hemos hablado. Los mismos que le aplaudían, los mismos que: ay, tómate una foto conmigo, Señor, mira, ay, para el perfil de YouTube, para el Instagram, y la gente: ay, todo el que estaba ahí con el Señor. Esos mismos estaban gritando en el patio: crucifícale. Porque los hombres que hoy te aprueban serán los mismos que mañana te desaprobarán y te crucificarán. Porque esa es la variabilidad del ser humano, del corazón humano. Jesús sabe cómo es el corazón del hombre. Por eso Él dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque Él es inmutable, Él no cambia, sus conceptos no cambian. Yo quiero continuar adorando la voz de aquel que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo quiero seguir complaciendo solo al Padre, aunque eso me cueste la desaprobación de muchos hombres. Y es que un gran peligro que yo he visto en la cultura evangélica es que ha cedido a esta tentación. Hoy en día vivimos, yo hablaba con alguien y le decía: es una cosa extraña, es como hay un evangelio muy farandulero muchas veces, donde la gente está buscando reputación, está buscando aplauso humano, está buscando aprobación de los hombres, está buscando poder, está buscando ese evangelio que busca como: tú eres un campeón, tú eres un príncipe de Dios, y te exalta por allá a un nivel que sí, hay cosas muy ciertas: somos príncipes, somos hijos de Dios, Él nos cuida, Él nos guarda. Pero eso ha desatado una cantidad de comportamientos malsanos y de actitudes equivocadas, de las mismas necesidades que tenemos en el corazón de muchos cristianos, que andan buscando desesperadamente la aprobación de los hombres, andan buscando la fama, la reputación. Ustedes ven, hoy en día, por ejemplo, han salido tantas cosas, ya algunos ya no quieren ser pastores: no, es que a mí me tienen que nombrar el apóstol, porque el apóstol es el que tiene autoridad, y ya ni con apóstol se conforman algunos, ya quieren ser patriarcas. Yo me pregunto qué sigue, porque ya hay patriarcas, no, ya de patriarcas siguen arcángeles, luego serafines y luego Hulk, como decía, una cosa así, porque superhombres, porque que ya no hay para dónde subir. Me acuerda esto de cuando los dos discípulos peleando se vinieron con sus mamás, ¿no? Trajeron ahí la ayudita: Señor, que uno se siente a tu derecha, otro a la izquierda. Y el Señor le dijo: ustedes no entienden lo que piden. Los reyes de la tierra, los que no conocen al Señor, el gobierno humano, que inclusive es controlado por Satanás, el gobierno humano se enseñorea y la gente busca aprobación y busca tener poder y autoridad. Pero en el reino de los cielos no será así, sino que el que quiera ser el mayor será servidor de todos, y el que quiera ser el primero deberá servir a los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La gloria del reino de los cielos se encuentra en el servicio, no en la aprobación de los hombres. Se encuentra en el servicio, no en la fama que tenga delante de los hombres. Mire, hay gente que hace cosas en el reino de Dios que nadie se entera, pero un día todos nos vamos a enterar cuando el Señor esté coronando y premiando a sus hijos. Jesús dijo: si alguien quiere ser mayor, deberá ser el menor y servir a los demás. Servir a los demás. Estos discípulos que fueron con su madre nos enseñan que muchas veces nosotros podemos servir a Dios con las motivaciones incorrectas. ¿Cómo le parece? Muchas veces podemos servir a Dios con las motivaciones incorrectas, donde no buscamos la gloria de Dios,
sino el aplauso de los hombres. Tengo que decir tristemente que tú puedes, recuerda que Jesús dijo, hay dos cosas: al Señor tú adorarás y solo a Él servirás. Pero tú puedes servir a Dios sin adorar a Dios. Y yo conozco mucha gente que sirve a Dios sin adorar a Dios. Y eso lo revelará ¿qué? El juicio, en el día del juicio, el día donde el Señor revele las intenciones profundas, revelará. Porque muchos pueden servir a Dios sin adorar a Dios. Los fariseos servían a Dios, según ellos, pero nunca adoraban a Dios. Jesús mismo lo dijo muchas veces, porque ellos estaban buscando la aprobación y el reconocimiento de los hombres. ¿Ven ustedes qué fácil es caer en esta tentación de Satanás sin darnos cuenta? Porque el que está en la tentación no se da cuenta. Es como el orgulloso. El orgulloso es orgulloso y no sabe que es orgulloso. El orgulloso es orgulloso y no sabe que es orgulloso. ¿Sí? Y el que cae en esta tentación está en esta tentación y no sabe que está en esta tentación. Es que lo sutil de las tinieblas es que usted está en la tentación y muchas veces ni percibe que está dentro de la tentación. Ni lo percibe, sino es por el Espíritu que habla a su vida y revela las motivaciones más profundas de su corazón. Muchos cristianos están presos del diablo, aún sin saberlo. Y cuando hablo preso es que están influenciados, no que estén poseídos, están influenciados, su vida está influenciada, su vida está atrapada en el pecado, en un pecado interno que ni ellos mismos perciben. Pero su vida tiene unas actitudes y unas motivaciones muy pecaminosas en las cuales están atrapados y no se han dado cuenta que están atrapados, han caído en la tentación del diablo. Y lo decía ahorita, tal vez la iglesia del Señor muchas veces cae en esto. Muchas veces cae en esto, buscar fama y reconocimiento y aplauso de los hombres. No es de extrañar que por esta razón se sufra hoy en día de tantas divisiones y tantos problemas internos dentro de las iglesias, porque en lugar de la predicación estar llevándonos a morir a nosotros mismos y a crucificar nuestro yo y a vivir para la gloria de Dios, está exaltando el ego humano y haciendo lo que busque la aprobación de los hombres y pelee por su gloria y su propia reputación y no la de Dios. Muchas veces podemos estar sumergidos dentro de la tentación y no darnos cuenta que estamos sirviendo a Dios con motivaciones muy, pero muy equivocadas. Jesús tenía claro dos cosas y se las dijo a Satanás ahí en ese round. Cuando Satanás ataca, el Señor le dice: Papá, al Señor tu Dios tú no adorarás y a Él solo servirás. ¡Pum! Y con eso lo dejó tendido. 2 golpes para que Satanás fuera noqueado. Jesús tenía clara por la palabra de Dios, porque era por la palabra, por su comprensión de la palabra de Dios. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, si tú y yo no estamos viviendo para estas 2 cosas, lo más probable es que estemos viviendo para nosotros y estemos atrapados en la tentación del diablo hace mucho tiempo sin darnos cuenta, aunque vengamos a la iglesia. Si tú y yo no estamos viviendo para adorar a Dios con nuestra vida y para servir a Dios con nuestra vida, ¿cuántos cristianos hay que solo están viviendo para sí mismos? No están viviendo para el reino, para servir a Dios, para adorar a Dios. No están dando su vida por el reino de Dios. Simplemente vienen a un culto cada 8 días y quedan contentos. Si tú no estás viviendo para adorar a Dios y servir a Dios, tú estás viviendo para ti mismo. Y es por eso que tu vida carece, porque si eso es lo que estás viviendo, tu vida va a carecer de gozo y significado. Porque no hay nada más triste que vivir para nosotros, no hay nada más insignificante y de mayor desperdicio que vivir para nosotros. La vida no tiene sentido, no tiene placer, no tiene satisfacción. La vida es una monotonía, una rutina de adoración propia, de gastar cada segundo de nuestro tiempo en nuestra propia vida. Hermano, evalúe su vida. ¿Usted para quién vive realmente? ¿Usted está viviendo para el Señor? ¿Usted está viviendo para al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás con toda tu vida? ¿Usted está viviendo de esta manera? Si usted está viviendo así, déjeme decirle que usted está disfrutando al máximo cada segundo de su tiempo. A pesar de los problemas, la situación, usted está viviendo, usted está disfrutando la vida con Dios, porque la vida solo encuentra significado si al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Conclusión, y termino con esto.
Gracias a Dios que Jesús sí venció. Gracias a Dios que en esta pelea que Dios preparó, el Señor venció. Porque cuando Él venció, nosotros en Él vencimos. Él venció la tentación y fue preparado como un sumo sacerdote. Dice que fue tentado en todo pero sin pecado, y se compadece de nosotros y de nuestras propias necesidades. Gracias a Dios que Jesús venció a Satanás en el desierto y que nos dio ejemplo de cómo vencer al diablo en el terreno de la tentación. Él nos dio ejemplo de cómo vencer a Satanás en el terreno de la tentación. Entendamos esta noche que fuimos diseñados en el cielo con un gran propósito para adorar y servir a Dios. Y no permitas que el diablo lo frene cediendo a la tentación de Satanás. No permitas que el diablo estropee aquellas cosas que Dios ha determinado para tu vida con la tentación y el pecado. Miren cómo termina el texto, versículo 14 y 15. Porque después dice que el diablo le dejó por un tiempo. El diablo se fue. Pero mira lo que dice el versículo 14 y 15 de Lucas 4. Y Jesús volvió, ¿en qué? ¿En qué volvió Jesús? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Tremendo, hermano. Cuando Jesús regresa de vencer la tentación, ¿viene en qué? ¿Vienen qué? En el poder del Espíritu. Escuche, la Biblia dice que cuando Él sale en el desierto, sale lleno del Espíritu. El Espíritu viene sobre Él, lo llena y Jesús sale lleno del Espíritu. Y cuando regresa de la tentación, regresa en el poder del Espíritu para cumplir con el llamado y el ministerio de Dios. Y es que déjeme decirle algo en lo que he pensado para concluir este mensaje. Cuando tú vences la tentación, tú vienes lleno del poder del Espíritu para continuar con la tarea. Y así como la gente vio ese poder, porque dice que se difundía su fama sin que él lo buscara, la gente va a ver el poder de Dios sobre ti. La gente va a ver la gloria de Dios. La gente va a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Hermano, cuando vencemos la tentación, adoramos a Dios porque estamos diciendo: me someto al gobierno, me someto a la autoridad, me someto a la palabra de Dios por encima de mis caprichos, por encima de mis necesidades, por encima de lo que quiero. Prefiero a Dios. ¿Y sabes qué pasa con eso? Eso hace que seas lleno del poder y la presencia del Espíritu en tu vida. Amén. Gracias a Dios que Jesús ganó la revancha.